Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio de San Lucas. Lucas, este gran evangelista que nos propone lo que Jesús verdaderamente quiere enseñarnos. Entonces, nosotros reflexionamos en estos días sobre el capítulo 12, sobre las riquezas, pero sobre todo sobre la vigilancia, porque las riquezas apenas comienzan, ¿verdad? Entonces, a crecer y pueden englutirnos, es decir, nos pueden comer vivos, porque nosotros podemos ser, por una parte, podemos ser avaros, por otra parte, podemos ser angurrientos, por otra parte, podemos ser entonces personas que simplemente están detrás de los bienes materiales. Porque los bienes materiales son bienes muy importantes para la comunidad, para el hombre, para cada uno de nosotros, para todos juntos. Y cada uno con esa cualidad que ha recibido de parte de Dios tiene que ser capaz de producir, es decir, cuántos talentos recibiste de Dios para producir. De producir, pero ¿en función de quién? No es para que vos seas angurriento y para que vos te quedes encerrado en vos mismo, sino que moíana de comunidad peruana. Bueno, aquí nosotros decíamos anteriormente que en la medida en que nosotros buscamos primero el reino de Dios, todo se nos dará por añadidura. Esto no quiere decir que el hombre debe preocuparse solo de gozar y contemplar en lo divino. Entonces busca simplemente el reino de Dios. Dice entonces el reino de Dios. Entonces, porque hay algunos que piensan, sí, yo solamente busco el reino de Dios y estoy todo el día aquí, en la capillita, el cuello durito, mirando aquí, mirando allá. Y no hago nada, entonces interesante, ¿verdad? Entonces, recordemos, el encuentro con el Señor, el encuentro espiritual con Dios, la fuerza de un Dios que me renueva siempre está en función de. Pero para eso ciertamente nosotros, ¿verdad? Vamos haciendo nuestro camino de cambiamiento. O sea, nosotros tenemos que ir cambiando, pero siempre el Señor te va a dar una misión. Esta mañana ella lee y eso lo leemos en el Antiguo Testamento con los profetas, es interesante. Jeremías, Isaías. ¿Se acuerdan Isaías también que ante el Señor, cuando ve lo luminoso, entiende lo divino ante el Señor? Pero después reconoce y dice, Señor, aquí estoy, pero yo sé que soy de labios impuros. Y en Yara dice que toma las brasas, quema sus labios.
y dice: desde ahora entonces tienes los labios puros para anunciar, para hablar. Eso le dice Isaías. Después al final justamente pregunta. El Señor dice: y ahora yo pregunto, ¿a quién enviaré? Y entonces ahí responde Isaías: aquí estoy, Señor, envíame. Siempre el encuentro, el aspecto espiritual, el aspecto divino de Dios en nuestra vida, siempre nos va a empujar y nos va a llevar hacia los demás. Nunca nos va a encerrar en nosotros mismos. Al contrario, siempre nos va a abrir hacia los demás. Bueno, si nosotros entendemos esto, si nosotros vemos estos elementos fundamentales y esenciales, entonces nosotros podemos comprender, ¿verdad?, que aquí está el gran camino que el Señor nos está ofreciendo para que podamos hacer un buen servicio también a nuestra comunidad. Porque quiere decir que Dios nos está mandando misión, nos está enviando a nuestra propia comunidad. El consuelo que el Señor dirige siempre a los pequeños, a los pobres y perdidos de la iglesia, que no tienen más que un poco de confianza en Jesucristo y sin embargo se gozan ya en lo absoluto de su reino. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre, al Padre le ha placido darte el reino. Entonces aquí, pequeño rebaño. El pequeño rebaño significa ese que está abierto siempre a la gracia de Dios. El pequeño rebaño significa ese que está mirando y procurando entender qué es lo que Dios le está pidiendo. Es decir, es el famoso Anahuín del Antiguo Testamento, el Anahuín en hebreo, que significa los pobres del Señor, los pobres de Yahvé, los Anahuín. ¿Y en qué sentido son los pobres de Yahvé? En el sentido que justamente están buscando, están queriendo hacer bien las cosas. Y por eso queremos entender también lo que tú nos pides, Señor. Bueno, ahí está la gracia. Y este es el camino que el Señor también hoy nos está pidiendo, ¿verdad?, a cada uno de nosotros, y nos está también entusiasmando a hacer. No temas, pequeño rebaño, porque el Padre le ha placido darte el reino. Es decir, su misma presencia, porque vos estás abierto a su presencia. Vos estás abierto a que el Señor mismo realice maravillas en tu propia comunidad, en tu propia vida. Volvemos enseguida con más en Yarañe e Nuevo Testamento. Como cada año, al empezar el tiempo litúrgico de la Cuaresma, el Papa y sus colaboradores se van unos días para hacer ejercicios espirituales. Pero este año, a causa de la pandemia, se decidió hacerlo en el Vaticano, cada uno de modo personal. Comenzaron el domingo por la tarde y terminan el viernes. Francisco introdujo la novedad de hacer los ejercicios espirituales fuera del Vaticano. Él y sus colaboradores se desplazaban en autobús hasta una estructura en las afueras de Roma, llevada por la Sociedad de San Pablo. Durante casi 5 días completos permanecían aislados, meditando y escuchando las meditaciones del predicador, aunque no siempre fueran fáciles de entender ni para el propio Papa. Mi ha fatto ridere quando hai detto che qualcuno, leggendo i titoli delle meditazioni, forse non capivo cosa hanno fatto. E anche la prima meditazione io sono un po' disorientato, poi ho capito il messaggio. Grazie. La última vez que Francisco hizo aquí los ejercicios espirituales fue en 2019. En 2020 se quedó en el Vaticano a causa de un fuerte resfriado, aunque desde la Santa Sede desmintieron que fuera coronavirus. En 2021 y 2022 se han suspendido para evitar posibles contagios. Desde hace días en Roma se habla de que la Santa Sede está disponible a mediar entre Ucrania y Rusia. Estas palabras de Francisco podrían tomarse como una confirmación. La Santa Sede è disposta a fare del tutto, a mettersi in servizio per questa pace. El Papa estaba visiblemente preocupado. Rivolgo il mio accorato appello perché si assicurino davvero i corridoi umanitari e sia garantito e facilitato l'accesso degli aiuti alle zone assediate,
per offrire il vitale soccorso ai nostri fratelli e sorelle oppressi dalle bombe e dalla paura. Francisco dio las gracias a quienes ayudan a los refugiados y a los periodistas que ponen en peligro su vida en Ucrania para evitar la desinformación. Ringrazio tutti coloro che stanno accogliendo i profughi. Soprattutto imploro che cessino gli attacchi armati e prevalga il negoziato e prevalga il buon senso pure e si torni a rispettare il diritto internazionale. Francisco dijo que envió a Ucrania a 2 cardenales, al limosnero pontificio, el polaco Konrad Krajewski, y al cardenal Michael Czerny, que fue uno de los secretarios del Papa para la sección de migrantes y refugiados del Vaticano. Ahora es prefecto provisional del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. Figli e fratelli e sorelle. El Papa Francisco ha decidido enviar a 2 de sus mejores hombres a Ucrania, el país que está sufriendo la guerra en estos días. Parten esta semana con una misión bien clara. Per servire il popolo, per aiutare. Il cardinale Krajewski e le Monsinere per portare le aiute più ai bisognosi. Il cardinale Czerny, prefetto emerito del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale. Van armados con el Evangelio y con algunos rosarios regalados por el Papa, con el objetivo de confortar a la población. Krajewski tiene previsto entrar en el país por la frontera polaca, que es su país de nacimiento. Este cardenal ya ha mostrado en otras ocasiones su determinación ante las injusticias. Conoce por el nombre a muchos de los sin techo de Roma para quienes abrió una parroquia en plena pandemia. En el año 2019 se dio a conocer por reactivar de forma ilegal la electricidad en un edificio ocupado por inmigrantes con niños durante el invierno. En el caso del cardenal Czerny, nacido en Chequia pero emigrado a Canadá, ha sido durante años el responsable de la sección de migrantes y refugiados del dicasterio que ahora preside. Tiene previsto entrar en Ucrania desde la frontera con Hungría. Son 2 hombres de acción, capaces de aportar soluciones concretas ante la pobreza y las dificultades de la migración. El Papa manifiesta así su cercanía al pueblo ucraniano. Questa presenza dei 2 cardinali lì è la presenza non solo del Papa, ma di tutto il popolo cristiano che vuole avvicinarsi e dire la guerra è una pazzia. Fermatevi per favore, guardate questa crudeltà. El alcalde de Kiev ha solicitado a los religiosos que permanezcan para sostener con la oración a quienes sobreviven en la capital. Enviar a 2 religiosos de alto rango a Ucrania no es solo un gesto solidario, sino también diplomático, una señal enviada a Putin. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana.
Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor, llenaste todo en mí con tu amor, por tu amor. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor. Tú llenaste todo en mí y con tu amor, por tu amor. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. Pues tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús, 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 nada me falta en ti, Jesús. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo, para que lo llenes todo. Lléname, lléname de ti, lléname, lléname de ti. Lléname, 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 lléname de ti, lléname, lléname de ti. Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús. tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo, nada me falta en ti, Jesús.
Jesús. Me estás llenando con tu presencia y renovando mi interior. Lléname de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y nosotros nos encontramos con el libro de San Lucas, nuestra teología, hermosa teología. Hacemos el capítulo 12 en que hablamos sobre la riqueza y la vigilancia, es decir, estar atentos contra la avaricia principalmente. El rebaño de fieles que miran con ojos de simple confianza, ese grupo que no tiene nada y se asombra de todos los bienes y fuerzas que mueven la tierra. Parece pequeño, pero sin embargo es grande. Parece pequeño, pero sin embargo es grande. Pero atención, miran con ojos de simple confianza. Primer elemento, la pequeño rebaño. Hay confianza en el Señor. Confío verdaderamente en la palabra de Dios. Agüero viajina veñan de yara hoy cuan se hoy cuan vima hoy veñan de yara agüero viaje wima hoy lleva coanga año barete allá pojangua y entonces por eso dice esa simple confianza, ese grupo que no tiene nada y se asombra de todos los bienes y fuerzas que mueven la tierra. Parece pequeño, pero sin embargo es grande. Les ha dado el Padre, dice, el reino. El Padre les ha dado a ustedes el reino. Pero se dan cuenta, si nosotros hablamos de reino, cambia a mí que nace la terminología. Cuando hablamos de reino, ¿de quién hablamos? La presencia de Dios mismo, es decir, en la persona de Jesús. Les ha dado a Jesús, entonces. Les ha dado el reino y dice, vea, aveñan de yara, o iben de pende a pitebe, aveñan de yara, tena ñan de yara ñe, tena ñan de yara pensamiento, ñan de yara evangelio, ñan de yara criterio, o iben de pitebe. Y entonces les ha dado el Padre el reino. Si el Padre les ha dado el reino, quiere decir que les ha dado a Jesús, a su Hijo único. No se trata de darlo más tarde, allá al final, cuando los ricos mueran y se cambien los papeles del teatro de la vida. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, ¿verdad? Es ahí donde nosotros tenemos que dar esto maravilloso y esencial de la vida. Ahora mismo, en este instante, son ya grandes los cristianos porque aman, porque tienen en el centro de sus vidas la confianza, porque esperan. ¿Entendés? Esperan, confían, saben que el Señor intervendrá. El Señor tiene que intervenir y así como el Señor va a intervenir, verdaderamente nos da esa fuerza y esa gracia que nosotros estamos necesitando, ¿verdad? Bueno, y entonces, ahora mismo, en este instante son ya grandes los cristianos porque aman, porque tienen en el centro de sus vidas la confianza, porque esperan, están esperando, ¿no? Venga a nosotros tu reino, porque lo vero ya. El creer, el amén quiere decir justamente esa confianza y esa adhesión total a esos criterios y valores que nosotros estamos esperando. En fin, porque es Dios mismo su tesoro y no se apoyan en problemáticos y siempre reducidos bienes de la tierra. No nos apoyamos simplemente en los bienes de la tierra, sino que vamos más adelante. Nos preocupamos de las cosas más importantes. Los bienes pasajeros, los bienes de la tierra, entonces simplemente quedan, ¿verdad? Allí. Nosotros sabemos que en el Yaguerajamo hay
Dentro del Aranducate incluso, es interesante lo que la gente dice, ¿verdad? La gente siempre dice, pe, oñembo rico va porque está mondá, aupe ojo pa llegue subir. Es interesante, ¿verdad? Eso dice la gente, ¿verdad? Es una forma de expresar, es una forma de expresarlo. O sea, es como que ese bien que le pertenece a la comunidad, que pertenece a la humanidad, nosotros tenemos que ser entonces muy éticos, muy respetuosos, y en nuestra vida moral tenemos que actuar justamente de acuerdo a esos criterios y esos valores, ¿verdad? De la ética. Entonces, esto nos llama a nosotros y nos llama muy profundamente, ¿verdad? Porque nos llama a la conciencia y al corazón, y eso cada uno de nosotros lo va a responder. No hace falta que yo te juzgue o no hace falta que nadie te juzgue, pero el que te juzga es tu propia conciencia, y tu propia conciencia que te juzga es la voz de Dios. Y justamente bajo qué criterio. Estos son los criterios. Los criterios del Evangelio son estos. Entonces, ¿qué te está diciendo? No se trata de darlo más tarde, allá al final, cuando los ricos mueran y se cambien los papeles del teatro de la vida. Ahora mismo, en este instante, son ya grandes los cristianos porque aman, porque tienen en el centro de sus vidas la confianza, porque esperan en tiempo, porque es Dios mismo su tesoro y no se apoyan en problemáticos y siempre reducidos bienes de la iglesia. Qué bien, ¿verdad? Porque estos son los bienes de la comunidad. Vea con la insignia. Bienes de la iglesia son bienes de la comunidad, bienes de todos mis hermanos. Y tenemos que por eso compartirlo y ponerlo a disposición, ¿verdad?, de la iglesia. Por eso se ha añadido la nota de exigencia. Es necesario atesorar para ese reino. ¿Cómo? Solamente en el amor se puede atesorar esto. Vendiendo lo que tienes y dándolo de limosna. ¡Qué bárbaro! Aquí entonces entramos, porque ahora vienen las consecuencias. Porque nosotros también podemos decir, sí, el reino de Dios, la presencia de Jesús, yo lo admito, yo lo quiero. Pero si conoces bien, ahora viene la consecuencia. Hamba ere yapona, hamba ere yapona. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado, hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia Iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931 fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e en Nuevo Testamento.
Estamos reflexionando, como siempre, este evangelio tan importante de San Lucas y hablamos sobre la riqueza y sobre la vigilancia. Nosotros hablábamos aquí sobre este pequeño rebaño, pero sin embargo es un rebaño, entre comillas, el pueblo, la gente, el anahuín, según el hebreo. Quiere decir que aquel que está siempre abierto a escuchar y a entender la voluntad de Dios. Porque esto es esencial y fundamental. Si nosotros estamos encerrados en nosotros mismos, bueno, eso quiere decir que ya evidentemente está cerrado, ¿verdad? Está cerrado en su corazón, está cerrado en su forma de pensar, está cerrado en su forma, ¿verdad?, de presentarse ante las cosas del Señor, ¿verdad? Entonces, este es el famoso, ¿verdad?, anahuín, el presentarse ante Dios. Bueno, y entonces por eso dice, parece pequeño y sin embargo es grande porque es el único camino que puede ayudar a la comunidad a crecer. Es decir, no sé, yo te pongo a vos como presidente o como ministro de algo, ¿verdad? Y después vos te encerrás con tus ideas, andé porque sé la presidente, porque sé la ministra, a la ceja es esa, ¿entendiste? Entonces no te interesa un bledo todo lo que dicen los demás. O sea, todo lo que dice la sociedad, todo lo que dice el pueblo, todo lo que dice la gente. Nosotros en realidad tendríamos que ir detrás, ¿verdad?, de todas estas cosas, pero en el fondo nos es muy difícil. Por eso te llama a la vigilancia, porque estamos confiando absolutamente en los poderes, ¿verdad?, que nosotros tenemos desde el sentido material, desde el sentido de las riquezas. Bueno, entonces, aquí se ha añadido la nota de exigencia. Aquí nosotros miramos la exigencia. Es necesario atesorar, dice, para este reino. Aquí vamos a entrar y vamos a encontrar en qué va a consistir esto, cómo vamos a tener que atesorar. El 12:33, vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acerca el ladrón ni destruye la polilla, porque allí donde tengan su tesoro tendrán también su corazón. Bueno, aquí entonces nosotros vamos encontrando, ¿verdad?, este elemento muy importante, ¿verdad?, que nos está diciendo. Y viene la nota de exigencia. Es necesario atesorar ese reino, para ese reino, el reino de Dios, el reino del cielo. Y ahora el cómo. Vamos a preguntarnos y entonces solamente lo vamos a hacer en el amor, vendiendo lo que tenemos y dándolo en limosna. Que vean. Este es otro elemento que tenemos que entender bien, porque una vez no entender a vender todo y dárselo en limosna. Entonces, el vender normalmente significa el despojarnos. Lo que ya estuvimos hablando tanto, ¿verdad?, de Lucas, que presenta en todo momento, no aferrarse a los bienes del mundo. Eso quiere decir, no es que ahora yo voy a ir a poner ahí un cartel en mi casa o mi coche o lo que sea, o los bienes, todos los bienes que yo tengo, voy a poner vendo, se vende, a vender pata la comida, llevo. No. El vender significa justamente el que esto no me corresponde, o esto es un don de Dios, esto que yo tengo hoy, el Señor me lo ha prestado, que lo ha adquirido ciertamente con las cualidades que Dios mismo también me dio esa cualidad para que yo pueda tener esa inteligencia y capacidad de conseguir ese bien y tenerlo, ¿verdad? La gracia de Dios, al final, por eso San Pablo siempre dice, todo es gracia, todo es gracia, es decir, todo es gratis, todo es gratuito. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que esto es un don de Dios que nosotros ahora lo podemos utilizar. La ñande yara no me ñande, entonces esto nosotros no lo podríamos utilizar y tener. Entonces Lucas está preocupado en este aspecto,
que todo es gracia, que todo lo que estás recibiendo pertenece entonces a un bien que proviene del cielo, que proviene de Dios, que Dios te regala, que Dios te está ofreciendo. Por eso vos tenés que estar muy atento y por eso vos tenés que entonces también saber cómo utilizarlo y cómo poner al servicio de los demás. Y ahí viene la exigencia. Por eso que el Evangelio es exigente. Y entonces te dice, ¿cómo nosotros vamos a hacerlo eso? Vendan sus bienes y denlos como limosna. Entonces, claro, si vos me vas a tomar literalmente, entonces uno va a quedar así, bueno, ¿y cómo es? Tengo que vender, ¿no? Y después tengo que darlo todo como limosna. A ver, ¿qué quiere decir eso? ¿Verdad? Bueno, la palabra luego ya limosna significa justamente solidaridad, significa compromiso con la comunidad. Es decir, los bienes que nosotros poseemos siempre tienen que estar en beneficio de la comunidad. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, en que, como siempre, viene a nuestro encuentro, leitmotiv, idea central, aquello que siempre se repite. Lo tomamos desde el libro de Jonás. Estamos en el capítulo 3, versículo 1 al 10. Vino la palabra del Señor a Jonás: levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te diré. Se levantó Jonás y fue a Nínive como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme, 3 días hacían falta para atravesarla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad
y caminó durante un día pregonando: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron de sayal. Grandes y pequeños, llegó la noticia al rey de Nínive. Se levantó del trono, dejó el manto, se vistió de sayal y se sentó en tierra y mandó proclamar a Nínive en nombre suyo y del gobierno que hombres y animales, vacas y ovejas no prueben bocado, no pasten ni beban, vístanse de sayal, hombres y animales, invoquen con ahínco a Dios, conviértanse cada cual de su mala vida y de las injusticias cometidas. Y así sigue, queridos hermanos, esta presentación hermosa del libro de Jonás. Y por una vez Jonás llevando en Dusei venían de Yaro Yerurashuke, a Joranguea lleva hacia el noreste o hacia el suroeste. Pero después en ese capítulo 1 y capítulo 2 entendemos cómo el Señor vuelve a actuar hasta que Jonás entonces entiende. Esto es un proceso. Upea con la dice ahí. Ñepun una vez lleva ñeñepia ambaite allá de para se peñan de Yaragüe. Getabe oye jugayo que lleva. Getañan de apetepe en la pecha de para peñan de Yaragüe. No sé la misa jabe, doña confesa se, oñe momomburú peñan de Yaragüe. Sin embargo, el Señor nos sigue llamando, sigue insistiendo y va escribiendo para nosotros nuestra propia historia. Lo importante aquí, con esa actitud de Jonás, es la actitud de los ninivitas, especialmente del rey. Ogendúa lleva epa peñan de Yaraje y a través de Jonás se levanta del trono, hace el decreto, ni hombres ni animales. Es una forma entonces medio irónica y para forzarnos y darnos a entender que toda la creación entonces está expectante de la gracia y de la fuerza de un Dios que se manifiesta. Hañande umía la yaiguana, hañande umía la yaheshaba en ayem. Maisha pa peñan de yara yigualcajo ñemoí peñan de nenondep. Pero somos responsables. Y por eso también aquí Jonás es responsable de todo lo que él está predicando. Pero el que actúa y verdaderamente tocará el corazón de la gente, de los ninivitas, será siempre Dios. Y por eso se levanta, se pone, se viste de sayal, da un decreto para que todos se pongan en actitud penitencial, porque el Señor quiere obrar maravillas en nuestras vidas. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración.
Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento, y estamos con el Evangelio de San Lucas, con este tema tan interesante de las riquezas y sobre todo de la vigilancia. Decíamos en este versículo 33 del capítulo 12, vendan, decía, ¿verdad?, sus bienes y denlos como limosna. Entonces nos puede hasta preocupar y entonces decir uno, entonces yo no soy cristiano porque tengo demasiados bienes y nunca vendí nada. Y nunca di como limosna. O si no, nosotros mismos podemos pensar que estamos dando limosna simplemente porque dimos, no sé, una platita para ayudar en esto o en aquello. Alleva. Estaba en la pensada, mi simio me es la plata a mí. Millones amontonan, millones. Aumente de morondanga, ya es enseñando. Más se mandó a la abuela y abuela me dio un níquel, ella. A la níquel son las moneditas, ¿verdad?, de aquel tiempo. A mía me dio un níquel, pero ese es justamente una ofensa también, ¿verdad? Porque sabes que la riqueza que amontona es impresionante, ¿verdad? Pero aumente de níquel mí. Entonces, aquí cuando te está diciendo Lucas, y por eso nos decía, se ha añadido una nota de exigencia. Y esta es la nota de exigencia. ¿Cuál es tu justicia? Pero eso lo vas a saber vos, ¿verdad? Lo vas a saber vos. Cada uno lo sabe ante Dios y lo sabe ante su conciencia. Porque pea diga tú ñemo cañí ñande yarabe.
Y catuemos cañe sei, catuemos cañe entero que te hago, lleva. Pero ñande yara winemo cañimo hay. Y aquí, esto es lo que te está hablando del Evangelio, es de la propuesta del Evangelio. No es la propuesta entonces mía, ni la propuesta no sé qué, ¿verdad? Lucas lo que nos está transmitiendo es la propuesta del Evangelio, la propuesta de Jesús. Está en boca de Jesús cuando está diciendo, vendan sus bienes y denlos como limosna. Háganse bolsas que no se desgasten y acumulen un tesoro inagotable en el cielo, etc. Aquí nos está enseñando y nos está mostrando directamente cuál es el elemento fundamental, qué es lo que nosotros verdaderamente tenemos que afrontar y mirar, ¿verdad? Como ese camino de vida comprometida como cristiano. Y bueno, si nosotros eso entendemos, ciertamente que después vamos a seguir caminando, ¿verdad? Vamos a seguir caminando en aquello que nos corresponde también a nosotros, desde un aspecto profundamente cristiano, desde un aspecto profundamente comprometido con el Evangelio. Entonces, la limosna significa sobre todo la solidaridad. Limosna significa entonces el compartir de allí esa cuá, ¿verdad? Y preocuparnos porque la comunidad pueda crecer. Y no solamente yo estar súper bien, panchito aquí, ¿verdad? Y bueno, este es un gran desafío. Y este es el gran desafío de la comunidad. Este es el gran desafío que nosotros, queridos hermanos, tendríamos que vivir en el día a día. Yo tengo algunas experiencias muy lindas, ¿verdad? No sé cómo ahora andan, ¿verdad? De esa comunidad, pero yo era mucho más joven y en una oportunidad me invitaron justamente hacia San Pedro. Hay una de las colonias esas brasileras, ¿verdad? Por una parte, pero por otra parte eran todos descendientes también alemanes, ¿verdad? Interesante. Bueno, ahora azote a moto mío ahí, ¿verdad? Y bueno, muy interesante, ¿verdad? Porque todo era en forma de cooperativa, evidentemente. Todo en forma de cooperativa. Y justamente el criterio, ¿verdad? Era todo lo que era del cooperativismo. Entonces, usted vende por el amoriajo. La imboriajo tenía avión. Por decir, estoy exagerando, es un chistecito, ¿verdad? Pero por decir, gente que trabaja, gente que se esfuerza, gente que piensa. Y después el aspecto también religioso, ¿verdad? Cómo celebraban, ¿verdad? O sea, todas estas cositas llaman la atención, o por lo menos a mí, ¿verdad? Conociendo un poco también nuestra cultura, etc. Y antes que cuántos años lleva. Cada uno parece que está. Pero esa ya es una pobreza luego también nuestra misma, ¿verdad? De nuestra educación. Siempre parece que queremos estar medio solos, aislados. Y entonces cuando nosotros nos aferramos de algo, entonces como no lo teníamos, ahora no lo queremos perder, ¿verdad? Y entonces nos quedamos aferrados a ñandente sé. Y entonces y lo demás que le coma michi ya es ahí señande. Entonces, queridos hermanos, hoy cuando nos está hablando de esta riqueza, y sobre todo nos está hablando Lucas de la vigilancia, nos invita a mirar estos aspectos. Por una parte, no ser avaros, pero por otra parte también que nosotros podamos ser muy abiertos a la solidaridad, al grupo y a la comunidad. Y ahora les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.